Muy bien, pues muchísimas gracias a PageGroup por invitarme, por darme esta oportunidad de compartir mi experiencia, que probablemente sea la experiencia menos directamente relacionada con el mundo del negocio, aunque yo siempre digo que existe un desconocimiento profundo entre lo que significa el mundo de los que intentamos crear bienes públicos, de los que intentamos generar un bienestar público a nivel global y el mundo de la empresa. Y ese desconocimiento se traduce en que muchas veces nosotros trabajamos exactamente de las mismas maneras y con el mismo convencimiento de que al final tenemos que rendir unos objetivos y que tenemos que conseguir un impacto, ¿no? Yo voy a intentar explicaros una parte de lo que hago. Primero, todavía no hemos jubilado a mi director general, o sea que soy director de análisis y desarrollo de IES Global, lo digo porque siempre se presenta como director, pero sí, soy director, pero de un área, del área de traslación. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, pues básicamente estoy porque yo tuve la suerte, no tanto el conocimiento y la capacidad y mis competencias, de que en un momento dado Barcelona tuvo una oportunidad que se llamaron Juegos Olímpicos, 1992. Yo entonces era periodista y estaban buscando un periodista deportivo, en Barcelona muchos, que además hablara inglés. En el año 88, cuando esto empieza, pues ya no éramos tantos, y que además hablara francés, ya quedaba uno, que era yo. Luego, ese fue el momento crítico en el que a mí se me contrata para una serie de funciones, luego ya desarrollas el conocimiento una vez te vas metiendo en todo lo que era esa dinámica y esa vorágine, porque efectivamente fueron 4 años maravillosos que a mí me dieron una idea que es la que voy a intentar, poniendo algunos ejemplos, transmitiros de por qué es importante que tengamos en cuenta el entorno. Vivimos en un mundo, y a mí eso es lo que me dio los Juegos Olímpicos, muy complejo. Y en un mundo en donde hay muchas culturas, muchas identidades y muchos problemas a los que los países por sí solos no pueden hacer frente. Y entonces, ¿cómo actuamos? ¿Qué es lo que podemos hacer, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos pues la emergencia climática. Hace 10 años hablábamos de cambio climático, hoy estamos hablando de emergencia climática, que es un concepto diferente. Si no logramos frenar el crecimiento de la temperatura y estabilizarlo en 1,5 grados, cuando lleguemos a 2, ya no seremos nosotros quienes lo controlemos. Ya será la propia dinámica del planeta la que irá desarrollando los procesos. Luego tenemos por delante un reto global, ¿no? Y yo os decía, bueno, ¿por qué me sirvieron los Juegos Olímpicos? Pues básicamente para entender que el mundo no tiene un gobierno global, que todos somos partícipes de este mundo y que de alguna manera, a mí en particular, eso me llevó a cruzar fronteras. Luego empiezo con un tema que todos conoceréis y que supone un primer reto global, ¿no? Yo estoy en el Instituto de Salud Global, estuve en Médicos Sin Fronteras. El ébola. ¿Qué nos dice el ébola? Nos dice varias cosas. La primera, que toda la información que nos llega está muy trabajada, excesivamente trabajada. Si queremos entender algo, de verdad, tenemos que involucrarnos. El ébola poco menos significó que aquí íbamos a morir de ébola y que íbamos a tener una serie de casos que nos iban a contagiar. Lo que sí es cierto es que el ébola nos llevó a una realidad... Esto es la incapacidad. Voy mejorando con el tiempo, pero las cosas... Una enfermedad de pobres, una enfermedad rural y en zonas aisladas. Luego nadie se preocupó de esta enfermedad. Yo en el año 98, es decir, ha llovido, una de mis misiones en Congo fue el ébola. Nos daba mucho miedo, no sabíamos qué pasaba, pero en cualquier caso teníamos un reto, y era un reto al que nadie quería hacer caso. Y nadie quería hacer caso por lo que os decía antes, nadie siente la responsabilidad de hacer frente a los problemas que les pasan a otros. Sin embargo, de repente esto se convierte en riesgo global. Es decir, vienen una serie de expatriados que vienen con la enfermedad y decimos, uy, cuidado, que esto nos afecta. Bueno, pues yo lo que vengo a decir de esta experiencia, primero es que la información que nos llega es relativamente elaborada y no siempre es una información que nos sirva para tomar decisiones si no nos metemos más allá. Y lo segundo es que realmente no existen problemas locales, ni existe tampoco un gobierno global. El ébola, entre otras cosas, lo que nos viene a decir es que el mundo es profundamente desigual. Fijaros, el número de doctores por habitante en los sistemas de salud más próximos, Estados Unidos, pues tenemos 250, 245 médicos por 100.000 habitantes, en España tenemos más, 370, esto es lo que conforma los sistemas de salud. Mirad los 3 países en donde este problema del ébola se produce. En Sierra Leona hay 2 médicos por 100.000 habitantes, en Liberia hay 1,4 médicos por 100.000 y en Guinea 5 médicos. Lógicamente es imposible frenar una epidemia con estos sistemas de salud. No lo es en nuestros países y eso es la parte en la que nosotros trabajamos, intentamos explicarle a la gente, oye, esto va por aquí. La verdad del ébola.
las causas de muerte en África. El ébola no tiene ninguna trascendencia. Sin embargo, nos ha llegado como el gran problema de salud del mundo. Luego existe una capacidad de información o de generar información que no tiene necesariamente una relación. Lo que sí nos dice, como os decía antes, es que existe una profunda desigualdad. Y tenemos, por lo tanto, una serie de retos globales a los que tenemos que ir haciendo frente. La pobreza y la desigualdad es un reto que tenemos que hacerle frente colectivamente, porque si no tendremos sus consecuencias. Tenemos también los conflictos, y durante los últimos años hemos vivido unos cuantos conflictos en que nos han llegado una serie de consecuencias. Tenemos el planeta, un planeta herido, un planeta que no es saludable, tampoco nos permitirá desarrollar la salud de las personas. Y tenemos también lo que llamaríamos las transiciones, es decir, tenemos un mundo en transición, cambio climático, estábamos en un momento, estamos en otro, estamos yendo hacia una nueva era en la que desconocemos cómo vamos a salir, pero también un cambio demográfico. Tenemos toda la población joven del mundo en el sur y toda la población envejecida en el norte. Luego tenemos ahí que pensar en políticas diferentes a las que se están haciendo. Tenemos también transiciones epidemiológicas, lo que antes eran enfermedades infecciosas, ahora son enfermedades crónicas. Luego tenemos todo un mundo que está cambiando profundamente y que todo va a influir en nosotros, en todos nosotros, en los países del sur, en los países del norte, en nuestras casas, va a influir de muchas maneras. Y para todas estas cosas, ni un solo Estado tiene capacidad de actuar por sí solo. Y por otra parte, no tenemos un gobierno global. Luego tenemos muy difícil el poder avanzar si no conseguimos hacer acciones parecidas a lo que podría ser la empresa. Voy a ir rápido con el tema de la primera consecuencia, las migraciones. ¿Por qué migra la gente? ¿Por qué viene la gente? Pobreza, conflictos y cambio climático. Son las tres razones por las que la gente sale. Nadie quiere irse de su país, a no ser que tenga mejores condiciones en otro lado. Eso en nuestro mundo nos pasa en el sentido de decir, bueno, si a mí me pagan 3 veces más, pues igual me voy a Estados Unidos a trabajar, pero si me pagan lo mismo y tengo un trabajo que me gusta, probablemente me quede aquí, porque tengo familia, tengo amigos, tengo capacidades, etc. Eso mismo a otro nivel pasa en todo el mundo. Y cuando la pobreza es extrema y no puedes darle comer a tu familia, pues lógicamente la gente migra y viene hacia nuestros países. Se nos ha vendido, insisto, en la información que tenemos una invasión en Europa de migración. Mirad, la realidad es esta. La migración que viene del sur es, como veis, hay un pico en el 2015, un pico de 1 millón de personas, si sumamos todas las cifras añadidas, pero las cifras desde el 2016 al 2019 son exactamente las mismas que teníamos en la década anterior y exactamente las mismas que teníamos en la década previa. Luego, cuando os digan la invasión de la migración, no es cierto. Lo que estamos viendo estos años, y para que os hagáis una idea, es que vienen aproximadamente por el Mediterráneo unas 60.000 personas cada año, que para una población de 500 millones de habitantes no significa absolutamente nada. Lo que sí ha incrementado, a diferencia, es las muertes que existen en el Mediterráneo. A pesar de que las subidas han bajado, tenemos un nivel de muertes en el Mediterráneo mucho mayor. ¿Y por qué? Pues básicamente porque tenemos miedo. Hemos adquirido miedo. Y hemos adquirido miedo porque se manipula la información. Se está trabajando con una información que no es cierta, como os decía antes. ¿Y que hemos construido? ¿Un mundo global o un muro global? Las experiencias de Ceuta y Melilla han servido para que toda Europa empezara a copiar. Hoy en día Europa tiene miedo y eso es un problema al que tenemos que hacer frente, porque si seguimos así vamos a encerrarnos sin tener ninguna capacidad de competir a nivel global. No vamos a competir estando en este mundo encerrado, ¿no? Para que os hagáis una idea, y he traído algunas cifras, hoy el mundo tiene 40.000 kilómetros de vallas, concertinas, vallas, etcétera, etcétera. Es decir, si rodeáramos el Ecuador lo completaríamos. El mundo ha rodeado el mundo con vallas. En el año 1975, en el año 2017 había 75 países que tenían vallas, que es de alguna forma la expresión del temor. Pongo una valla para que no entres. La más larga es la de India y Bangladesh, que ya sabéis que tienen pues, un cierto conflicto histórico, pero si Trump consigue sus kilómetros finales, la de Estados Unidos con México superará esta, ¿no? Lo importante para nosotros aquí es que Europa ha puesto vallas en todos sus países. Tenemos vallas en Austria, tenemos vallas en Hungría, tenemos vallas en Rumanía, tenemos vallas incluso en Noruega, que puso una valla con Rusia de 200 metros, porque era el trozo que pasaba por el círculo polar para evitar que pasaran los sitios. ¿Y por qué tenemos todo este miedo? Para empezar, como os decía antes, tenemos diferencias que tampoco estamos sabiendo delimitar, ¿no? Los inmigrantes, esta foto lógicamente es de ellos, y luego tenemos otra foto muy diferente que nos tienden a confundir. Estos son refugiados. ¿Cuál es la diferencia entre un inmigrante y un refugiado? Un inmigrante viene a mejorar su situación económica. No puede vivir, tiene pobreza y normalmente en su cabeza pasa por, de alguna forma, integrarse, quedarse.
Un refugiado es una obligación legal que tenemos de acoger. Un refugiado es una persona que huye del temor y de la violencia. Normalmente son mujeres y niños, aunque también hay hombres que no quieren ser reclutados en sus países. Y por lo tanto, su forma de pensar es un poquito diferente. En cuanto en mi país se tranquilice, yo volveré allá. Luego, yo enseño estas diferencias porque muchas veces no se explican y la información tiende a ponerlos todos en el mismo saco. Lo que pasó en 2015, ese pico, fueron refugiados. Lo que está pasando ahora, que ya son 60.000, son básicamente inmigrantes. Son dos conceptos diferentes con los que hemos de trabajar de manera diferente. Pero ojo, con los refugiados además tenemos una obligación, no solo legal, tenemos una obligación de, en fin, de todas las guerras que ha habido durante este tiempo, y voy rápido porque veo que me estoy comiendo el tiempo y no voy a ir. Guerras en las que nosotros tenemos una participación activa y por lo tanto tenemos una responsabilidad. La de Siria es la última más conocida, luego hay Libia, Yemen, etcétera, etcétera, y todo esto lo que genera es un índice de refugiados enorme. Entre otras cosas, el de Siria, no sé por dónde, aquí, tenemos casi 6 millones de refugiados, personas que han salido de su país. Ojo, a Europa han venido 1 millón. Los 5 restantes se han quedado en los países de los alrededores, que viven así, en campos de refugiados, 7, 8, 9 años, porque no ha habido un proceso de acogida. Esto es la ciudad de Zatari, en la frontera con Jordania, para tener una idea. Luego, uno de los problemas que tenemos es el desplazamiento de gente. Hoy por hoy tenemos 70 millones de personas desplazadas por conflicto. 70 millones es el doble que España en el mundo, ¿vale? Pero los principales países de acogida no son Europa. Los principales países de acogida son Sudán, son Uganda, es Irán, es Pakistán y es Turquía. Luego, cuidado con la información de nos están invadiendo, porque no es así, no vivimos en eso. Yo lo que digo es todo eso tenemos que arreglarlo, todo eso tenemos que trabajar y ponernos a pensar de una manera diferente, porque tenemos por delante un mundo en el que todos queremos vivir y queremos vivir mejor. Ellos, nosotros, todos. Y frente a eso nosotros, o cuando trabajamos en este ámbito en donde no existe un gobierno global, tendemos a ver las cosas de dos maneras. Complicado o, como decías antes, Miguel, complejo. Esto es complicado, es realmente complicado, ¿no? Yo aquí podría acabar haciendo una cafetera, pero un mecánico hará un coche, probablemente, ¿no? Yo creo que no hay discusión. Esto es complejo. Esto es una guerra, esto es la guerra de Siria con todos sus actores. Tenemos una guerra civil por un lado, tenemos una guerra religiosa por el otro lado, tenemos una guerra de intereses internacionales por el otro, y cada uno de los actores se encuentra en diferentes lugares. Mirad que, por ejemplo, Estados Unidos está apoyando a los rebeldes, pero al mismo tiempo está en una coalición con los estados del Golfo, que a su vez también pueden estar, en algunos casos, apoyando a otros. Existe la guerra entre Arabia Saudí y Irán, y por lo tanto, frente a esto, tenemos que avanzar de una manera diferente a la que hemos ido haciendo, por la sencilla razón de que no tenemos un gobierno global que pueda decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Luego ahí hay factores en los que tenemos que pensar de una manera completamente diferente. Y lo que ya nos sirve es la idea de la caridad, la idea de la compasión. No digo que no sea útil, es absolutamente útil para la persona que la recibe, pero fijaros, os hago un reto, salir el próximo domingo a vuestras calles con 5 o 7 monedas y mirad a ver hasta dónde os duran, dando una a cada persona que os pida. Si vais por un paseo por las iglesias o por pastelerías o por los sitios tradicionales de domingo, haréis un recorrido. Y volved el domingo siguiente con las mismas monedas en el bolsillo y mirad a ver si habéis acortado el recorrido, o si lo habéis alargado, o si os quedáis igual. Si os quedáis igual, es que no habéis cambiado nada. Luego, la caridad es importante, porque hay mucha gente a la que vive de eso, pero no cambia nada. Y ese es el punto en el que nosotros estamos trabajando. Por eso, frente a la idea de que no existe un gobierno global, se ha lanzado una idea de una agenda global. No sé cuántos de vosotros habéis oído hablar de la Agenda 2030. ¿Podéis levantar la mano? Pues sois muchos. Sois muchos, quizás aquí el 30% de vosotros lo ha oído. Sois muchos y es muy importante, porque esta es la agenda en la que realmente el mundo se ha comprometido. ¿Qué significa que el mundo se ha comprometido? Bueno, que en la parte pública las promesas se suelen olvidar muy rápido si no tenemos gente que las presione para hacer. Y por lo tanto, esta es una agenda que apela a todas las empresas, a todos los individuos, a todas las personas. 17 objetivos que vienen a decir, el planeta está en crisis, la salud de las personas está en crisis, la paz y la justicia están en crisis, la capacidad fiscal y de equidad mundial está en crisis. Y a eso le tenemos que poner una serie de objetivos que se puede actuar de dos maneras. Yo, el primer consejo a todos los que estéis en las empresas es el impacto negativo. Yo, de todos estos objetivos, ¿cuáles son
los que yo estoy haciendo negativamente, a cuáles impacto negativamente. Y esa es la primera forma de reducir. Es decir, voy a mirar de reducir negativamente lo que estoy aportando. El CO2, la inequidad en el trabajo, la justicia, lo que sea. Y luego hay una agenda positiva, es decir, y además, ¿en qué me puedo implicar? Esta agenda es lo más parecido que vamos a tener en el mundo a un gobierno global. No vamos a tener nada parecido a esta agenda, a un gobierno. En los próximos 30, en los próximos 50, probablemente no tendremos nunca un gobierno global, pues por la razón de que es muy difícil de que se llegue a ese punto. Pero esto no, esto es una agenda de compromiso total. Y eso nos viene a hablar, como os decía antes, de la salud y la igualdad, nos viene a hablar también de la pobreza y el hambre, nos viene a hablar también del gran problema que estamos haciendo frente en estos momentos, que es medio ambiente, cambio climático, que genera sequías, que genera inundaciones y la falta de agua. Es decir, es una agenda comprensiva en donde todos podemos encontrarnos, donde todos podemos aportar y es, digámoslo así, el esfuerzo mayor que se hace. ¿Qué hace falta para esta agenda? Pues básicamente hace falta el compromiso, el liderazgo y la innovación. Será imposible que lleguemos a estos objetivos si no conseguimos unir el gap que existe en el mundo sin estos tres componentes. Mira, yo me gustaría explicaros una anécdota personal, ya sé que son batallitas, pero en cualquier caso, estos son los Budas de Bamián, son unas estatuas que existían en Bamián, en Afganistán, y que fueron explotadas en marzo del 2001. Yo precisamente entonces estaba ahí, estaba muy cerca de Bamián, y para que os hagáis una idea de estas estatuas, lo que se ve encima de la R de marzo es una persona, o son unas personas, para que os hagáis una idea de la dimensión de estas estatuas. Son bueno, pues un patrimonio de la humanidad, en fin, fueron declaradas por la ONU pues, como el mejor patrimonio que tenía Afganistán, y en un momento dado el gobierno de los talibán decidió, como no nos aceptan como gobierno, vamos a enseñar a las Naciones Unidas quién es el gobierno de este país, y las explotaron. Luego ya no existen los Budas de Bamián, ahora se están reconstruyendo con ayuda de la cooperación alemana, pero ya serán, pues eso, una reconstrucción, ¿no? Esto fue en marzo del 2001. Aquel día, como había toque de queda por esta razón, el personal afgano se quedó en nuestro compound, donde estábamos nosotros. No podían salir, nadie podíamos salir. Y entonces empiezas a hablar pues, menos de trabajo y más de lo que significan las relaciones, ¿no? Yo me acuerdo con un enfermero que me decía, no, es que a mí lo que me... Porque yo le decía, bueno, pero con este gobierno bárbaro, ¿a dónde vas? ¿Dónde vais? ¿Qué vais a hacer? ¿Cómo vamos a conseguir que tengáis un país ordenado? Me decían, no te preocupes tanto por los talibán, ya lo sacaremos. Nosotros lo que tenemos que hacer es poder votar al presidente americano. Y decía, este tío se ha vuelto loco. Presidente americano en Afganistán, con el problema que tenemos aquí, ahora quiere votar. Era justo cuando acababa de salir Bush, hijo. El 11 de septiembre, 6 meses después, ya sabéis lo que ocurrió. Todo el mundo lo vio. ¿Y cuál fue la reacción del presidente de Estados Unidos? En octubre del 2011, 8 días después, bueno, 20 días después, empezó a bombardear Afganistán. ¿Por qué? Por la justificación de que algunos miembros de Al-Qaeda se encontraban, entre ellos Osama Bin Laden, y bombardeó. Y la pregunta, claro, yo inmediatamente escribí al enfermero por mail y le pregunté cómo estás, qué tal, cómo va todo. Hemos desarrollado una cierta amistad. Y me dice, pues mira, han matado a mi tío y a mi sobrino, los bombardeos. Dice, ¿entiendes por qué quiero votar al presidente americano? ¿Tú crees que si Bin Laden estuviera en Ohio hubiera bombardeado Ohio? En cambio ha venido a bombardear aquí, como si todos fuéramos talibanes. Luego, entendí una cosa que para mí es muy importante en este proceso de entender cómo gestionar el mundo, que es que las decisiones ocurren muy lejos de donde pasan las consecuencias. Se toman decisiones sin tener en cuenta qué va a pasar en el lado. Y ese es el papel que tenemos del compromiso. Es decir, este puente tenemos que hacerlo corto, tenemos que traer esas consecuencias a la gente y decirles, ojo, a los que toman decisiones, estas decisiones no son las decisiones que están bien informadas, no son las que te van a llevar a una solución correcta. Insisto, falta de un compromiso global. Pero vamos más allá, la innovación. Yo decía, esto es el compromiso. La innovación. El mundo hoy es completamente diferente de lo que era hace un siglo. Esto es un mapa de Londres y esto es una epidemia de sarampión, ¿vale? Para que os hagáis una idea, esos puntitos negros es lo que hacían los enfermeros para saber de dónde venía el brote de la epidemia, que es muy importante para frenar la epidemia. ¿Cómo se hace eso? Con días de rastreo, yendo a las casas y preguntando, ¿aquí ha habido epidemia? ¿Aquí ha habido...? Sí, aquí ha habido... Y entonces llegas, si os fijáis, a ese núcleo, que está ahí más en negro, y ahí es donde viene el brote de la epidemia. Luego hay que cortarlo ahí. Eso es lo que se hacía en el siglo XIX, finales del XIX, principios del XX. Pero hoy en día tenemos la capacidad
de descubrirlo prácticamente en el minuto. Incluso nosotros en Mozambique estamos trabajando con telefonía móvil, con datos que vienen por GPS y que nos indican exactamente dónde tenemos los brotes, cómo podemos actuar, qué es lo que hay que hacer. Luego, no tenemos excusa, la innovación tecnológica lo que nos ayuda es a pensar en un mundo diferente y, por lo tanto, también a tener que formarnos en utilizar esa innovación, porque sin innovación no seremos capaces de cumplir la agenda. Y el tercero es el liderazgo, es decir, no podemos pensar que esto se va a hacer por sí solo. Cada uno de vosotros tiene que desarrollar su propio liderazgo. Yo, evidentemente, he puesto aquí a Bill y Melinda Gates, que se han preocupado por crear un liderazgo hacia un mundo global con bienes públicos comunes, pero podemos poner a Warren Buffett, ¿no?, que es una persona que dice, no, el liderazgo se ha de entender de una manera en la que los estados no van de ninguna manera a arriesgar, pero nosotros sí. Nosotros sabemos que en el riesgo encontramos las soluciones, ¿no? Y yo creo que la unión de estas tres cosas nos permite pensar en lo que de verdad buscamos, que es impacto. Fijaros, voy a poner el último ejemplo y con esto acabo. En la unión de lo que fueron los objetivos previos a los objetivos de desarrollo sostenible, se propuso en lo que eran los objetivos del milenio reducir la mortalidad infantil a 2/3. Hay suficiente conocimiento en el mundo para reducir la mortalidad infantil. ¿Por qué es importante reducir la mortalidad infantil? Por muchas cosas. Primero, porque es injusto que el lugar donde naces sea el que determina qué capacidad de vida tienes. Segundo, porque los niños hasta los 5 años no han desarrollado un sistema inmunitario. Luego son mucho más vulnerables a todas las enfermedades, a todos los cambios, a todo lo que sean conflictos, a todo lo que sean enfermedades infecciosas. Luego hay que protegerles mejor, hay que tenerlos más en cuenta. Y un tercer motivo, que luego veremos, por la transición demográfica de la que os hablaba antes. La única manera efectiva de generar una demografía equilibrada es manteniendo una mortalidad infantil baja. Y diréis, ¿pero cómo? Si mueren menos niños, ¿habrá más gente? No. En Europa, en el siglo XIX, las mujeres tenían un índice de fertilidad del 6. Hoy en día, en España, es del 1,1, que por cierto es deficitario. Hasta que no llegamos al punto de 2, que en Europa solo lo cumple un país, que es Francia, la sociedad es deficitaria, es decir, no está construyendo futuro, está únicamente manteniendo presente, ¿vale? En el siglo XIX, 6, hoy 1,1. En África, las medias están en 6. Creemos que tienen que llegar a unas medias menores, efectivamente por la demografía, pero para eso, la mujer y el hombre, se supone que también, debemos estar convencidos de que no se van a morir la mitad por el camino, porque si no seguiremos teniendo. Y es la única política efectiva para reducir. Bien, uno de los objetivos que se planteó era la reducción infantil, año 2000. En el año 2015, en el 1990, morían 12 millones de niños menores de 5 años, por causas que podemos curar, por causas que podemos prevenir. En el año 2010, es decir, cuando empezábamos, morían 7 millones de niños. Es decir, el recorte ha sido bestial, 5 millones que se han recortado. ¿Cómo? Pues básicamente en función del liderazgo y de compromiso, y de decir, esta es una política a la que tenemos que ir todos y tenemos que enfrentarnos. Políticas de vacunación, nuevos mecanismos. Aún y así, con el conocimiento que tenemos, con el que hoy ya sabemos que existe, de esos 7 millones de niños podemos salvar 5. Y no lo estamos haciendo. Luego hay algo que está fallando profundamente, y ese es el parte del trabajo que nos corresponde, ¿no? Como yo decía, liderazgo, compromiso y al mismo tiempo recursos, que es lo que hace falta. Pero es la única forma que tenemos, llevar esta realidad a los gobiernos, a quienes regulan, a los organismos internacionales que son los que crean la agenda y a los individuos que estáis al frente de todas vuestras responsabilidades como empresa y la que podéis decidir, porque la nueva generación es más exigente que la que nos desarrollamos nosotros, podéis decidir que además podéis contribuir positivamente y que podéis hacer cosas, no por esto, por lo que queráis. Los 17 objetivos del milenio os van a ofrecer oportunidades a todos para tirar para adelante, ¿no? ¿Y por qué es importante? En este caso, el de la población, y vuelvo un poquito al reto de la migración, al reto de la mortalidad, al reto de la salud global, al reto del planeta, ¿no? Hoy la población del mundo son 6.000 millones, 6.000 millones de personas. Entonces, ahora estamos casi en 7.000, pero estamos entre 6 y 7.000. Si no pasa nada, y cuando digo no pasa nada quiero decir que caiga una bomba atómica, que esperemos que no, en el año 2050 seremos 11 millones, 11.000 millones de personas, ¿vale? Es decir, la población
casi se va a duplicar, o se está duplicando. Estamos en un proceso, como os decía antes, de transición. Bien, ¿cómo está distribuida esta gente? Mirad, cada caja de estas son 1.000 millones. Europa, contando Rusia, tiene 1.000. América, contando América del Sur y América del Norte, tiene 1.000. África, contando toda África, tiene 1.000. Y Asia, como sabéis, pues tiene 3.000. Digo, como sabéis, porque un bloque sería China, el otro bloque sería India y el otro el resto de lo que nos queda de Asia. ¿Cómo va a ser? Esta es la población hoy, esta es la imagen. Poquito más, África ya está en 1.5, es decir, ya está creciendo. ¿Cómo será en 2050? Europa seguirá siendo 1.000, América seguirá siendo 1.000, África 4.000 y Asia 4.000. Luego nos queda un mundo completamente descompensado. Un mundo que solo podemos arreglar con decisiones que trasciendan a las que están tomando los Estados. Un mundo para el que hace falta que ese liderazgo empiece a moverse en sentidos contrarios a los que estamos diciendo ahora. Ahora estamos criminalizando todo lo que significa abrir estas fronteras. Y lo que necesitamos precisamente es abrirlas. Es que todos tengamos esa capacidad de entender que este mundo no nos va a funcionar a nosotros, no a los que están abajo, que lógicamente mientras haya tensión vendrán más y mientras tengan más posibilidades seguirán viniendo, pero habrá un momento en que dejaremos de ser competitivos y dejaremos de tener una respuesta para estos asuntos globales. Yo lo dejo aquí, sé que puede haber preguntas más en el sentido de, bueno, ¿y cómo hacemos toda esta agenda y todo esto? Pero eso lo dejo para vuestras inquietudes. Gracias. Bueno, Rafael, muy interesante. Al final, también deciros que al final de la cuarta ponencia os invitaré a mantener la conversación de ver qué es lo que nos ha impactado de más, ideas que nos pueden haber hecho traer cosas nuevas a nuestra mente. De la experiencia de Rafa, bueno, sé que negociaste con talibanes para conseguir que las mujeres trabajaran, ¿no? Sí. Luego también me gustaría que nos digas, ¿no? Pero me parece esto de pedir el balón y esto de afrontar, ¿no? Y me llevo de lo que me estás diciendo antes de hablar, de abrirte una de preguntas. Dices, cuando el tema del ébola, dices, para entender hay que involucrarse, ¿no? Y esto en el mundo de los negocios también pasa, ¿no? Si no te involucras, si no vas a aquel cliente, si no estás en primera línea, realmente desde la Torre de Marfil, pues lo que vemos son datos, pero no es toda la realidad, ¿no? Luego la frase que dices, tener miedo nos encierra, ¿no? A nivel evidentemente mundial, a nivel país, a nivel personas, a nivel compañías también, ¿no? El miedo nos encierra, ¿no? En nuestros despachos no nos parece, evitamos es muy interesante, ¿no? Lo que decías, ¿no? Decisiones y consecuencias, ¿no? Y lo que decías es que las consecuencias normalmente están lejos, ¿no? Yo he pensado cuando tenemos responsabilidades internacionales y te es fácil, pues cerrar una operación en Argentina, porque allí no está tu familia, no están tus amigos, ¿no? Y lo difícil que es cerrar esta operación en Barcelona, que te vas a encontrar en Rambla, Cataluña, con gente que realmente pues, no te quieres encontrar, ¿no? El riesgo de las decisiones, ¿no? El riesgo es la manera, ¿no? de mover, ¿no? El mundo, ¿no? Y luego cuando has hablado ahora del tema digamos, del tema de los hijos, ¿no? En Francia, ¿no? Se trata de, me parece una idea preciosa, ¿no? Construir futuro antes que mantener presente, ¿no? Por tanto, ya abrimos turno de preguntas. Si queréis levantar la mano, yo os invito a hablar. Y entonces, sí, Bosco. Hombre, Bosco. Han dicho Bosco, no, ahora te veo la cara. Una pregunta, Rafa. De todo esto que has contado, ¿quién nos hace caso y quién no os hace caso? A ver, de todo lo que he contado hay muchas cosas, ¿no? Primero hay mucha mitología, ¿no? Cuando decías, has negociado con los talibán, ¿y los talibán cómo son? Pues los talibán son tan diversos como los no talibán, es decir, tú tienes talibanes que son gente muy difícil, muy dura, por supuesto con su ideología radical, y los tienes que no lo son tanto, pero que su manera de defensa de los países es ponerse en un grupo que se llama talibán y que por lo tanto tienen que cumplir una serie de normas. Pero tú ahí encuentras vías de acción, es decir, con casi todo el mundo encuentras vías de acción. Os voy a poner el ejemplo más reciente, ¿no? Hemos estado en la cumbre del cambio climático en Naciones Unidas la semana pasada y bueno, hemos constatado varias cosas. La primera, que la sociedad civil ha cambiado. Ya no hablo de Greta, que ahora es el sumum y tal, no, hay una sociedad civil muy impulsada por los jóvenes, en la que ya se están fijando en aspectos que para nosotros no eran críticos y para ellos lo son. Luego eso es importante porque nos va a venir, y nos va a venir al mundo de la empresa, ¿no? La segunda es que este punto de inflexión ha generado una identidad de quiénes van a ser el peligro. El peligro no va a ser quien negue el cambio climático, porque esto es la ironía, se los va a llevar.
Es decir, que Trump en estos momentos esté negando el cambio climático es como que yo niegue las estrellas porque ayer había nubes. No, no hay estrellas. Bueno, hombre, sí que hay unas nubes que la tapan, ¿no? Estos no son el peligro. El peligro son los que, sabiendo que se produce, van a intentar mantener el statu quo. Ahí está la batalla. Esos son los que de verdad nos cuestan. Esos son los que de verdad tienen el poder agarrado por las manos y les va a costar mucho soltar amarras para producir un cambio y provocar un cambio. Luego yo diría que normalmente el statu quo siempre es un enemigo, ¿no? La batalla por cambiar las cosas es una batalla individual contra el statu quo. ¿Y el statu quo quién lo representa? Pues todos los inmovilistas, es decir, los que no quieren mover nada, los que quieren mantener exactamente lo que hay, porque el mundo en el que estamos en transición y tenemos que ser conscientes de que hay que cambiar cosas. Yo creo que no te puedo decir un actor específico. Es verdad, si me preguntas Naciones Unidas te diría, no está funcionando, pero no está en contra. Es decir, es la unión de países y no está funcionando por la sencilla razón de que no tiene capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces hay que buscar mecanismos alternativos. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Dile, no esperes el micrófono, dila. Ah, ¿dónde? No la he visto. Es que aquí con los focos nos creáis que vemos a todos, Sí. ¿eh? ¿Dónde está? Aquí es. Aquí detrás. Estoy a oscuras, pero estoy aquí detrás. No te veo. Buenos días. Aquí. Hola, Miquel. No te veo. Hola, Girot, al revés. Está bajo la luz verde allá en el fondo. Bueno. Bueno, buenos días a todo el mundo, ya que os habéis girado. Ah, muy bien, ahora sí. Rafa, muchísimas gracias por poner sobre la mesa una foto que puede ser un poco cruel, pero que realmente tenemos que prestarle un poco de atención, ¿no? Me sorprende mucho que estando en la sala en la que estamos y con la gente que ha venido hoy, tan solo 15, 20 personas hayan levantado la mano cuando has preguntado si conocían los ODS. Había más, ¿eh? Vale, pues venga, vamos Pon a ir 30, pon 30. Vale. Teniendo en cuenta que para mí son la hoja de ruta clarísima para dar respuesta a todos estos retos que has planteado, ¿qué estamos haciendo mal para que todavía sean una asignatura pendiente? ¿Hay falta de pedagogía? ¿No lo estamos trasladando como deberíamos? ¿Qué consideras? Bueno, los objetivos de desarrollo sostenible son el producto de toda la presión que ha habido durante años para conseguir que los asuntos globales, que nos afectan a todos, tengan una agenda por la cual nos podamos implicar. ¿Quién es el principal responsable de resolverlo? Los Estados. Son ellos quienes reportan. Luego, aquí hemos ido tarde, pero aquí y en general en todo el mundo hemos ido tarde. Los Estados han ido tarde, aprobaron pues porque hay que aprobarlas, pero en cambio luego no se han puesto las pilas, ¿no? Y el Estado, en el caso, digámoslo así, de España, no solo ha ido tarde, sino que ha ido a remolque. Es decir, ha ido a remolque de lo que le pide la sociedad. Y la sociedad pide relativamente poco, pues porque tenemos todavía el reto de comunicar que esta es la agenda, que este es el gobierno global, que esto es lo único que podemos hacer para conseguir un mundo mejor. Y por lo tanto aquí quien ha empezado a tirar curiosamente de este carro han sido las empresas del IBEX 35, por una razón fácil, que es que cuando reportan, especialmente en el Dow Jones, les piden la memoria no económica. Y en esa memoria no económica tienen que presentar cuál es su balance de actividades. Y todos están tomando los ODS como el principal mecanismo gris de reporting para justificar qué es lo que están haciendo. Eso está bien, pero no es suficiente. La voluntad y el compromiso individual de una empresa no nos va a llevar a cumplir los objetivos. Luego ahora estamos presionando mucho tanto al mundo público como al privado para que se pongan las pilas y empecemos a pensarlo. Y esto de hoy es una invitación, lógicamente, a que todos los que estéis en cargos de responsabilidad de la empresa cojáis los objetivos de desarrollo sostenible y decir, oye, ¿en qué puedo contribuir como mínimo para frenar el impacto negativo que yo produzco? Que todos lo producimos. A nivel de CO2, a nivel de papel, a nivel de equidad en los puestos de trabajo, a nivel de salarios, a nivel de integración, a nivel, en fin, de todo. Son 17 objetivos, lo cubren prácticamente todo. Y si además os veis con ánimos, tenéis capacidad, pensar también cómo podéis contribuir positivamente. Es decir, ¿qué más puedo hacer para que esto funcione? Rafa, yo con lo que tú dices, recuerdo en la página web de Starbucks, que ponía que el liderazgo mundial se gana taza a taza, barrio a barrio, ¿no? Y a veces todos tenemos la tendencia a pensar que los que pueden cambiar el mundo son los demás, ¿no? Pero tenemos que... recuerdo que una vez leí que cuando nos retiremos lamentaremos no haber utilizado todo el poder que llegamos a tener. No somos conscientes porque a veces pensamos más en lo que no tenemos que en lo que no tenemos, ¿no? Por lo tanto, con esta reflexión pensemos que lo que podemos hacer cada uno de nosotros, ¿no? Para hacer un mundo mejor, ¿no? Para construir este futuro y no tan solo para mantener el presente. Sí, ¿tenías el micrófono tú? ¿Hay alguna pregunta? Sí, dime, adelante. Sí, hola. Bueno, quería hacer una pregunta sobre si nos resignamos a que no haya ese gobierno global para afrontar estos challenges
o si de alguna forma medís en cuántos años este discurso puede también ganar votos. Bueno, gracias, Pablo. Vamos a ver, no es que nos resignemos a que haya un gobierno global, es que realmente estamos viendo que es francamente una utopía. Es decir, estamos viendo cómo se deconstruye Europa en vez de cómo se construye Europa, cómo queremos pensar en que podemos construir un mundo en donde convivan pues Jacinda Ardern de Nueva Zelanda con Bolsonaro en Brasil. Es imposible, ¿no? Entonces, hoy por hoy lo que hay es una sociedad global, y esa sociedad global está articulada en torno a una serie de temas. Esa serie de temas lo que nos tienen que llevar es a pensar en los objetivos y el impacto. Es decir, yo os decía, os he puesto un ejemplo un poco provocativo, y, ojo, no estoy diciendo que la caridad no sea necesaria, lo que estoy diciendo es que no cambia las cosas, y que la agenda global tiene que cambiar las cosas, porque tal y como estamos no vamos a llegar. Hay algunos objetivos a corto plazo, es decir, el no calentamiento del planeta lo tenemos que conseguir de aquí a 2030. ¿Qué pasará si no lo conseguimos de aquí a 2030? Hombre, el mundo no explotará, pero, por ejemplo, estamos empezando a estudiar lo que pasará en consecuencias. Consecuencias, por ejemplo, de migraciones, consecuencias de desertificación. Es decir, ya se está hablando de la vida en resiliencia. Yo es una vida que no quiero para mis hijos, ¿no? Es decir, se está estudiando cómo sobreviviremos al cambio climático en base a modelos de vida similares a los que llevan los nómadas del desierto. Bueno, pues eso yo no lo quiero, y por lo tanto lucho y peleo. Y la sociedad lo sabe, porque saben que estamos frente a una emergencia que ya empieza a mostrar síntomas. El cambio climático, siempre habíamos dicho, la gente no se da cuenta porque está muy a largo plazo. Vayamos al medio ambiente, que está a corto plazo. Vayamos a pensar cómo reducimos la emisión de gases. Vayamos a pensar en un aire más respirable. Muy bien, pero es que ahora ya entramos en la fase de emergencia climática. Nos quedan 15 años para evitar que llegue a 2 grados. La gente dice, bueno, que suba a 2 grados, tendremos veranos más calientes. Bueno, la época glaciar, donde el hielo llegaba hasta Calais, en la parte norte, llegaba hasta Calais, solo había 3 grados menos de media. Cuando hablamos de 2 grados de media, estamos hablando de un proceso de calentamiento global excesivo, al que no podremos hacer frente una vez metidos en esa dinámica con el conocimiento que hoy tenemos. Quizás se desarrolle nuevo, ojalá, pero si intentamos evitarlo, mejor. Entonces, yo creo que hay elementos de corto plazo y elementos de largo plazo. Lo que desde luego no creo es que seamos capaces de pensar que a 50 años vista tengamos un gobierno global, no lo tendremos. Muy bien, Rafa, pues vamos a construir el futuro, no tan solo mantener el presente. Muchísimas gracias por tu intervención. Gracias.